micrófono de hacía bien poquito. Había llegado un micrófono de hacía bien Va, siamo poquito. sin conexión. Ahí. Sí, 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 estamos. Lo que pasa que eso, lo que te decía, que habíamos... tenía... Me ha llegado un micro. ¿Qué tal se me escucha? Estamos, ¿no? Sí. Bueno, chicos y chicas, estamos aquí. Como siempre. Como siempre, llegamos tarde, pero llegamos. Que no cunda el pánico. Está Hayek y Keynes en medio de la de la situación intentando controlarlo y vamos a ello. Tenemos un montón de cosas hoy. Tenemos además un montón de cosas de economía, de actualidad económica, pero no solo. Va a estar con nosotros Yago, el economista cabreado. Vamos a hablar un poquito de Econ Twitter, de qué es lo que está pasando en la economía de Twitter. Yo creo que esto no solo es súper interesante en términos de Twitch, sino que va a ser un podcast impresionante porque vamos a intentar ver cómo se están generando los debates en Twitter y cómo eso luego tiene una incidencia política. Y- Cuéntanos, Pepe, ¿qué tal te va la No, vida? muchas gracias a la gente que aguanta, espera y queda ahí. Y sí, pero vamos, la cosa más importante es lo que tú has dicho. De todas formas, el programa se va a quedar después en el canal de YouTube y vamos a tener el podcast con la parte que yo creo es más interesante de hoy, ¿no? No porque la actualidad económica no merezca la pena, sino porque es verdad que nunca se habla un poquito de lo que pasa en las redes sociales y cómo los debates económicos se dan en ellas, ¿no? Y Twitter está siendo una red siempre un poquito, ¿no? Debatida y cuestionada, ¿no? En muchos casos. Y vamos a descubrir varios aspectos, ¿no? En el debate económico de la misma. Tanto en manera más seria como en manera un poquito más chunguilla, ¿no? Que el mundillo este del troleo, de la polarización de los debates y a veces también de la ejemplificación de los mismos. Pero vamos a dar una introducción sobre los temas de actualidad económica y sobre las 7:30 nos vemos con Yago. O 7:30 o ya. Vamos a, vamos a recortar un poquito vamos a Vale, recortar vale, un vale. poquito nuestra actualidad económica para básicamente ir rápidamente con Yago, porque yo creo que merece la pena los dos debates. Y de hecho, vamos a hablar de actualidad económica también con Yago, ¿no? Que esto yo creo que es lo que va a merecer también la pena. ¿Qué es lo que tenemos nosotros para, para la actualidad económica? Bueno, básicamente sabéis que somos unos fetichistas de lo que está pasando con la inflación. No porque seamos nosotros fetichistas como tal, sino porque está teniendo una relevancia bastante importante en lo que es las condiciones de política monetaria. Claro, estas condiciones de política monetaria son posteriormente las que determinan fundamentalmente la factibilidad o no de la política fiscal. Y dejadme que me explique un poquito, Pepe. ¿Puedo? Dale, claro, por supuesto. A ver, lo que estamos viviendo en esta segunda crisis bueno, la segunda crisis más importante que hemos vivido, la primera fue probablemente la del 2007 y esta la del COVID. Lo que vimos en el 2007 es que los bancos centrales, y concretamente el Banco Central Europeo, empezaron a actuar de bancos centrales, que eran los compradores de última instancia, los prestamistas de última instancia. Es decir, cuando los mercados financieros están en turbulencias, donde se va a emitir esa deuda que tienen que vender los estados para poder hacer frente a ese shock económico. Cuando los mercados financieros se congelan, solo queda el Banco Central, ¿no? Y esto es lo que ocurrió en 2008. Nosotros tenemos un problema en Europa porque el Banco Central nunca ha actuado como comprador de última instancia, como prestamista de última instancia, porque los tratados se lo impiden. Bien, pues lo que estamos viendo ahora en la crisis del COVID es que todos los bancos centrales han empezado a actuar de manera masiva, brutal, como compradores de última instancia. Y lo que estamos viendo ya es que, bueno, pues esto es lo que está habilitando a la política fiscal. Por eso es tan importante. Porque cuando hay una crisis económica, cae el PIB, se generan mediante los estabilizadores automáticos incrementos de déficit y deuda pública, y si esa deuda pública no tiene un banco central que la compre,
entonces no puede actuar la política fiscal. Por eso es tan importante y por eso está actuando como habilitadora la política monetaria del quantitative easing, la no convencional, de la política fiscal. Por eso nos estamos centrando tanto. Menuda chapa estoy metiendo, tío. No, 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 es correcto, es correcto. Y además es un tema que va a entrar en el debate sí o sí. La previsión que se están dando en Estados Unidos, además, tiran al alza también las previsiones que se están dando en Europa. Ya empiezan los primeros movimientos, ¿no? De casi ideológico al respecto. Por ahora se aguanta, por ahora parece que no es el elemento clave. Hay casi un consenso, yo quiero pensar en todos los gobiernos sobre la necesidad de pensar más el empleo y la inflación. Nosotros sabemos que tiene una cierta relación directa o indirecta, o por lo menos por la tradición, decimos así, teórica que nosotros manejamos. Pero bueno, el debate está ahí. Ahora, Exacto. en cada debate hay que elegir los objetivos. O sea, es decir, es inevitable que aumente la inflación. Quiero decir, con el marco que tenemos, ¿no? Es muy Bueno, los difícil que eso efectos no ocurra. base, lo que no puede, o sea, lo que está claro es que el efecto base lo que va a hacer es que incremente la inflación de manera muy potente. ¿Por qué? Porque estamos calculando periodos interanuales de inflación, es Exacto. decir, estamos calculando qué es lo que pasa en este marzo, o en que estamos en este junio, con respecto al junio del año pasado. Entonces, evidentemente que hay un efecto base importante en términos de incremento. Pero quiero decir, porque el año pasado no había consumo, ¿no? Entonces, estamos en la Claro. pandemia, entonces, eso por un lado, los interanuales, pero las mensuales también son elevadas. ¿Por qué? Pues porque se está reactivando la demanda, porque se generan cuellos de botella, porque hay problemas de los semiconductores, porque los precios de la energía están muy caros, y esto está haciendo que se genere inflación, ¿no? Hasta ahora estábamos todos muy tranquilos porque como estábamos en medio de la pandemia y todo el mundo entendía que hacía falta este tipo de medidas para poder hacer frente a la crisis, pues no pasaba nada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que ya están empezando a sonar esos tambores otra vez de halcones, ¿no? Los tambores de los halcones. Y fijaos, Sí, decimos que. dale, Sí, que dale, perdona. dale, dale, no, 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 perfecto. claro, lo que tú has dicho es fundamental. Estamos hablando más la subyacente, por así decirlo, en la que está en el fondo la base, la estructural, como tasa de inflación, todavía no desta mucha preocupación, por lo menos en Europa. Ahora, todo lo que tú claramente estás diciendo, lo que está dando los valores tan altos, y mucho tiene que ver con lo que tú has citado, precio de electricidad, materia prima y presiones de la demanda, ¿no? Totalmente. Y es que recordemos que en Estados Unidos lo que ha ocurrido básicamente es que se ha generado o se ha tenido en este último mes la mayor tasa de inflación del core, lo que es la Mm. subyacente, desde los años 90. Esto es fundamental. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto está permitiendo empezar a generar una nueva palabra, Pepe. Tenemos una nueva palabra en el diccionario. Tapering, ¿no? ¿Eh? Tapering, El claro. tapering. Tenemos Sí. una palabra nueva en el diccionario. La prima de riesgo nos la aprendimos en la crisis del 2013, 2008. Ahora con la 2008. pandemia hemos aprendido lo del R0, lo de la transmisión, lo de la inmunización. Nos hemos vuelto expertos en vacunas. Y ahora vamos a empezar a hablar y a escuchar el tapering, ¿no? Ya hace tiempo que se escucha, pero está empezando a permear los discursos de los medios de comunicación. Y estamos viendo que ahora el tapering básicamente lo que significa es la relajación. Mira, aquí tenemos, la relajación de las medidas, quiero decir, El mito de la desescalada, básicamente. O sea, en tanto tiempo La eh, desescalada. Muy bien, se van Bujero. aquí dando estímulos fiscales, con qué intensidad, con qué lapso de tiempo, más o menos, y cómo esta relajación nos va a afectar el crecimiento. Pues ahí volvemos a Exacto. la clave. Ahí lo No, tenemos. no todo es blanco y negro, no todo es blanco y negro, obviamente no hay inflación mala, sí, o inflación buena, no. O sea, quiero decir, el tema es cómo nosotros aplicamos todo el mix de política, cómo se aplica el mix de política a nivel de política monetaria y fiscal, para que, principalmente la monetaria en ese caso, para que la desescalada de los estímulos que se están dando no afecten el crecimiento. Claro. Ahí está el debate.
Claro, porque es que, como decíamos al principio, la política monetaria no convencional, estas inyecciones masivas, recordemos que Estados Unidos está inyectando alrededor de 120.000 millones mensuales, el Banco Central Europeo, por ejemplo, está inyectando alrededor de 80.000 millones mensuales a través únicamente del el Pandemic Emergency Purchase, no sé, no me acuerdo ahora, el PEP que se llama, PEPP, ¿no? Bueno, pues 80.000 millones y ha incrementado un poquito el volumen. Bueno, esto es tan importante que esté ocurriendo porque está permitiendo a los estados generar la deuda suficiente para sostener las economías cuando existen medidas de confinamiento, ¿no? Cuando hay medidas de confinamiento y medidas restrictivas, el Estado está poniendo políticas de mantenimiento de rentas, de sustitución de rentas, los ERTES, los ceses de actividad que están costando miles de millones, ¿no? Esos miles de Completamente. millones se están obteniendo a través de los mercados financieros mediante la generación de deuda. Si no tenemos al Banco Central que está gastando esa cantidad ingente de dinero en comprar esa deuda, entonces los estados tienen que suspender los estabilizadores automáticos y generar las medidas de austeridad. Por eso es radicalmente importante lo que estamos hablando aquí, porque es que como el Banco Central o los bancos centrales empiecen a reducir estas medidas, los estados van a tener que reducir sus medidas de estabilización, de estabilizadores automáticos, y empezamos otra vez con la cantinela de la austeridad. Por eso es tan radicalmente importante el debate que estamos teniendo sobre la inflación. Y fijaos... Para ser más claro, cioè, cómo contrarrestar eso supone un aumento de los tipos de interés, encarece el endeudamiento del Estado, básicamente. Eso es, Entonces, eso esto es es. lo que genera, es lo que puede generar problemas de sostenibilidad a medio y largo plazo, y es lo que se anima un poquito a los halcones, que son lo que son siempre partidarios de alguna forma de la contención de gasto, a intervenir ya y a reducir los estímulos, no solo monetarios, sino también los estímulos Eso es. fiscales de Eso es. carácter económico. Bueno, es que la inflación en Estados Unidos está al 5%, ¿no? O sea, eso es la mayor tasa de incremento mensual desde el 2008. Es que es una locura. Es que es una locura no para mí, quiero decir, que una locura el volumen, o sea, la reactivación económica que está ocurriendo. Y quería poneros este grafiquito, ¿no? Porque este grafiquito se ha vuelto, bueno, es muy importante y se va a volver mucho más importante hoy, porque esto es fake economy, es como el live stream de la economía. Estamos mirando lo que está ocurriendo en directo. Hoy mismo hay la reunión del Federal Open Committee, del FOMC de la Fed, que es básicamente el que decide las operaciones de mercado abierto y el que decide los tipos de interés y por tanto el que decide lo del quantitative easing, si entrar en el tapering, si ir relajando la desescalada de la política monetaria. Y este grafiquito de puntos, ¿vale? Es la previsión que se pide a cada uno de los miembros del comité. Se pide 4 veces al año, ¿vale? Entonces los puntitos que veis, por supuesto, son anónimos y son previsiones individuales, ¿vale? Y estos son las previsiones para los tipos de interés de los próximos años. En el último comité, prácticamente todos, menos en la última vez que se pidió estas previsiones, prácticamente todos los miembros del comité, excepto 2 o 3, pusieron un puntito, algunos puntos por encima en el 2023, ¿no? ¿Y qué significa eso? Pues que subían los tipos de interés, ¿no? Bien, lo que estamos esperando ver a través de el de hoy es que creemos que ya se está normalizando en la Fed el empezar a hablar del tapering. Hasta ahora no querían hablar del tapering. Y este era el mensaje, ¿no? La inflación es temporal y no vamos a hablar. Bueno, pues parece que ya estamos en una situación donde se está consensuando el empezar a hablar cuándo se van a restringir. Nosotros ya lo hemos avisado aquí. Es probable que a finales de año ya empecemos y que en septiembre se anuncie algún tipo de estas medidas. Bueno, pues vamos a ver estos puntitos. ¿Veis estos puntitos de aquí? Estos puntitos van a empezar a crecer. Bueno, pues si esos puntitos hacen que la mediana del tipo de interés para 2023 se incremente, eso significa que ya estamos previsiblemente en un tapering, ¿no? Una desescalada de la política monetaria. Esto en Europa después, aparte de ese debate que se le va a trasladar sí o sí a los gobiernos y a los gobernadores de los bancos centrales, al Banco Central Europeo,
tenemos un elemento más que es todo el debate sobre las reglas fiscales que en ese momento están suspendidas. Entonces, puede ser un mix explosivo a partir de 2023. Yago, además, es una de las personas que más critica un poquito, ve con un tono bastante más crítico el optimismo, ¿no?, sobre la política que se está haciendo ¿Quién, en el perdona? ámbito de los ¿Que no te he números. entendido? Sí, Yago. sí, 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 claro, claro. Entonces, habremos manera con él también de comentar, ¿no?, Por que supuesto. alguna cosa al respecto. Pero sí, es verdad que más allá de la situación actual, del optimismo o pesimismo de cada uno, es evidente que en el 2023 habrá seguro dos, tres debates encima de la mesa sobre los pilares de la gestión macroeconómica por parte Total. de la Unión Europea. Tenemos relativamente la ventaja, no sé hasta qué punto, de ver cómo van las cosas en Estados Unidos, ¿no? Y esto puede de alguna manera dar una pista. Es decir, no obstante la inflación, si el crecimiento es sólido, el empleo se recupera de manera sustancial y parece que la economía chuta y eso no crea serios problemas a las cuentas, pues probablemente este debate se va un poquito a mitigar, ¿no? No va a ser tan duro y la posibilidad de los halcones de imponer Ujú. su línea en este sentido va a ser menor. Sí, evidentemente, el sentido común Sí. sobre la inflación no solo va en otro sentido, en particular en Estados Unidos, esto por la importancia que tiene el pensamiento económico en Estados Unidos, en las repercusiones que tiene en el planeta, pues va a tener efectivamente un impacto también aquí. Y de eso también hablaremos con la Tal parte de cual, Twitter, tal cual. Pues que es muy fijaos, importante. fijaos que o sea, no, lo que estás diciendo es súper importante y lo vamos a ver ahora. Hemos hablado de lo que ocurría con la inflación en Estados Unidos y la semana pasada tuvimos lo que ocurría con la inflación en Europa a través de, bueno, pues la reunión del BCE, ¿no? Y lo que vimos, estamos viendo una cosa, Pepe, con respecto a lo que tú decías, y es que todas no, las previsiones macroeconómicas se están actualizando al alza, ¿no? La previsión del BCE se incrementó de crecimiento y por supuesto para España se incrementó al alza, la previsión de la OCDE se modificó al alza también y lo que básicamente dijo el BCE, perdonad por la autocitarme, pero bueno, como me lo leí pues lo pongo, ¿no? Mejoran las previsiones de crecimiento, pero mantienen la inflación o las previsiones de inflación por debajo del 2% para 2021 y 2022. Recordemos que el Banco Central Europeo tiene un inflation targeting, es decir, cuando tocas el 2% tienes que actuar subiendo tipos de interés o en este caso reduciendo la compra de bonos. Y en segundo lugar, bueno, pues Estados Unidos tiene un Inflation Average Targeting, que es que lo que tiene que ver es que la media durante varios periodos sea sistemáticamente superior al 2%. Entonces, yo particularmente lo que vemos es que Estados Unidos lo que se está recuperando es mucho antes, ¿no? La actividad económica, el empleo, etcétera, está recuperándose y están básicamente en una dinámica de a ver cuándo se retiran. Mientras que en Europa, bueno, pues tenemos este problema de este sesgo deflacionario de nuestro marco fiscal y esto nos impide generar crecimiento más rápido, ¿no? Perfecto. Nada, pues eso, en Europa se van a seguir incrementando los precios básicamente por dos cuestiones. Bueno, la desescalada, el incremento bueno, aquí en España estamos viendo ahora mismo como prácticamente todo el mundo se va a ir todo el mundo que puede, se va a empezar a aprovechar lo que no ha podido hacer y por tanto a reducir ese ahorro precautorio y eso va a incrementar los precios aquí en España y en toda Europa. Pero hay otras cuestiones como por ejemplo la eliminación de la extensión del IVA o la reducción temporal del IVA en Alemania que van a incrementar precios, ¿no? Bueno, pues todo esto hace pensar al Banco Central Europeo que estos incrementos de precio son temporales. ¿Y qué significa que sean temporales? Pues significa que si bien podemos acabar por encima del 2% en 2021, en 2022 estaremos por debajo porque todavía no hemos generado o no hemos recuperado toda la actividad que teníamos, ¿vale? Eso es lo que está pasando. Por eso el BCE, aquí lo poníamos, lo que dijo básicamente es que iba a incrementar un poquito esas compras. En toda previsión al alza en general, eso tiene mucho que ver con, evidentemente, con la recuperación económica que parece ser
bastante más fuerte. Ahora, claro, tenemos problemas en algunos sectores que parece ser estructurales y de falta de regulación. Y en algunos países quizás esos valores pueden ser un poquito más alto de lo previsto, pero bastante lejos de lo que se está dando, por lo menos por ahora, en Estados Unidos. Totalmente, totalmente. Bueno, pues esto es lo que teníamos de inflación y hay algunas noticias más, pero yo creo que como hemos tenido algún retraso, vamos directamente Yo, a... claro, lo veo clarísimo. ¿Sí o qué? ¿Lo veis claro? Sí, sí, vamos a ver. Sí, porque el otro gran debate de esta semana ha sido, sin duda alguna, otra vez el salario mínimo, que está dando mucho que hablar, tanto en un debate polarizado, definímoslo así, entre derecha e izquierda, pero también en la misma izquierda, porque claro, hay varias posiciones también que hacen referencia a las dos fuerzas de gobierno, pues, y yo creo que esto viene genial para hablarlo cómo se está teniendo ese debate en las Claro, redes y en la opinión pública, ¿no? Que son dos aspectos que van ligados, creo. vale. Si Yago está listo, que Yago creo que está listo, ¿Está listo, y, Yago? y- y le damos. Perfecto, voy a subirme un poquito el micro, ¿vale? Si no te Sí. importa, ¿eh? Si no te importa, No, Pepe. no, ¿Te no, 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 importa te o no te autorizo, importa? te ¿No me autorizo. autorizas? Te autorizo, te autorizo. A ver, Somos ¿dónde estoy? ¿Eh? una duarquía, somos nosotros. Comandamos los dos igual. Ya, la verdad es que sí. Igual de nada, quieres decir, ¿no? Sí, exactamente. Cioè, es un poder en potencia, nunca mejor dicho. Porque, entre otras cosas, aquí el único que manda es el que nos trolea todo el rato, que es básicamente el community manager. Sí, y Que por Twitch. cierto, Oye, en algún antes momento le que. deberíamos dar un toquecillo porque se pasa 3 pueblos hablando de nosotros. Lo suele hacer, sí, lo suele hacer. Venga, pues metemos vídeo y. Metemos vídeo y volvemos, ¿vale? Con Yago a hablar con Twitter. Vamos por ello, chicos y chicas. Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Ahora sí, ¿no? All-time record on investment this last year. Voy a ver cuántos son retrasos. The Soviet Union doesn't exist. Para hacer lo mismo que ha hecho Mariano Rajoy, yo creo que ya está Mariano Rajoy. Tío, por aquí es de otra. Aquí no lo veis. that created a large mass of people with no possible employment. Callan Emilio Botín, Hernán con Banco Santander. If you are here tonight, it is because Bueno, pues aquí estamos. Hola, Yago, ¿qué tal? Encantado. Yago, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo vais? Muchas gracias por venir con nosotros. Nada, hombre. Gracias a vosotros por invitarme, yo tenía ganas. Oye, ¿qué tenemos por aquí? Espérate un segundito. Chapetre web. A ver. ¿Cómo presentamos a Yago? Lo primero de todo. Es complicado, ¿eh? Es un periodista. Esperaos un segundito nada más. Haciendo uso de un Come on, baby. Ahí estamos. Bien. haciendo uso De verdad. Creo que vamos a tener que poner nuestros tres en simple, porque Vale, ponlo así. voy a ponerlo en simple, ¿vale? ¿Cómo es esto de simple? ¿Tengo que tocar algo? No tienes que hacer nada, tío. Tú nada de nada. Esto Venga, es venga. nada más. A ver, vamos a poner. Un segundito. No, si es que al final, como. Bueno, ya te he contado, ¿no? Que estoy fuera de. Estamos fuera de nuestro ámbito Lugar natural. habitual. Y entonces. A ver.
Why is that? Y entonces no tenemos el ordenador que normalmente tengo, que es un pepino de ordenador, ¿no? Y entonces tengo este ordenadorcillo que, hombre, que va normalmente, no debería dar problemas, pero suele darlos, como siempre. Y suele darlos además cuando empieza el directo. Pero ahí está. Bueno, Yago, la historia es fácil. Queríamos básicamente hablar un poquito de... Joder. ¿Qué pasa? ¿Por qué no salís, chicos? ¿Dónde estáis? No directamente del Discord, yo creo que lo más cómodo. Ahí estamos. ¿Estamos? Perfectamente, vale. Ahí está. Es que no quiero ni mirar. Uf. Bueno, Twitter, con Twitter tenemos un programa básicamente basado en algo que tú controlas muchísimo, Yago. Yago es un economista, es además un periodista dedicado a la información económica desde hace años. Ahora está trabajando en El Salto, corrígeme si hay algo que no es, pero porque soy un grupi tuyo, entonces te voy siguiendo, corrígeme si todo bien. No es todo así. bien. Vale. Tenías el Salmón Contracorriente, iniciaste la andadura económica divulgativa con el Salmón Contracorriente, que hacéis un montón de cosas, no solo contrainformación económica, sino además formación con algunos amigos, que hicisteis algunos cursos súper interesantes. Así que nada, pues desde hace un montón de tiempo dando un poquito de información alternativa de la economía. Y como eres muy potente en estos términos, pues queríamos charlar un poquito contigo acerca de Twitter, de lo que está ocurriendo y del debate económico. Genial. En general. Así que, bueno, pues mira, lo primero que queríamos hablar y comentar contigo era básicamente un poquito el rollito de Twitter. ¿De qué va Twitter? Tú que tienes un montón de seguidores, tienes más de 40.000, si no me equivoco, y entonces lo disfrutas y lo sufres. Exacto, también lo sufro, la verdad, lo sufro bastante. Además, cada vez, hoy justo me he dado cuenta que cuanto más seguidores tienes, más chorradas tienes que contestar. Es como ese nivel de agresividad incluso que recibes por mucha gente. No puedes, tienes que controlar cualquiera de tus tweets que no tenga ni un mínimo fallo, porque sabes que van a lanzarse sobre tu cuello, ¿no? Pero bueno. No, pero eso es súper interesante, porque al final, joder, estamos generando argumentos. Y los argumentos se generan en un contexto, ¿no? Los argumentos son el continente, pero dependen son el contenido, pero dependen del continente, y el continente es Twitter. Y eso modela mucho la forma en que nos comunicamos, la forma de hacer política. Últimamente las redes sociales, y concretamente Twitter, no solo las redes sociales, pero Twitter tiene una importancia... o ha crecido la importancia en términos de comunicación política, ¿no? Los partidos se han volcado en esta red social y tú lo has debido de ver, ¿no? También. Sí, total. Sí, yo creo que, como por intentar encuadrar, yo creo que Twitter es la herramienta perfecta para el tipo de economía que hay ahora, que es la inmediatez, ¿no? O sea, vivimos en la inmediatez, en el que los discursos políticos, en el que los movimientos económicos, en el que los anuncios de esas políticas económicas o esos rumbos que se van a tomar en el futuro y que van a marcar los próximos años económicos, se dicen en un momento, en un segundo, y hay que estar atento a ese segundo. O sea, nos hemos acostumbrado también a esa inmediatez, ¿no? El antiguo... A mí me hacía mucha gracia, ¿no?, que la prensa Salmón, por ejemplo, una de las más típicas de este país era el 5 días, ¿no? O sea, que se da Totalmente. por hecho que la economía es del lunes al viernes, ¿no? Y ahora es todo lo contrario. O sea, está claro que la prensa online también ha tenido mucho que ver en esta modificación del consumo de información, pero lo que está claro es que la inmediatez de Twitter y que toda fuente de información, de creación de información, tenga su propia cuenta de Twitter, ¿no? O sea, que la Reserva Federal anuncie sus cosas por Twitter, que el Banco Central Europeo, que von der Leyen, que los grandes economistas, que los grandes, incluso ya vemos como las grandes empresas, ¿no? O ya, pues locuras como la de que Elon Musk, por ejemplo, haga un tweet y eso genere movimientos especulativos en ciertas monedas o criptomonedas. Y que la SEC no lo investigue, yo eso no lo entiendo, ¿eh? Porque es que con cada movimiento con cada tweet prácticamente está violando alguna regla del mercado financiero y manipulando el mercado. Claro, yo creo que
la legislación, como siempre, ¿no? Esto que se dice, echa la ley, echa la trampa. Yo creo que las trampas van por delante y las leyes van muy por detrás, ¿no? Eso es una frase que utilizo yo siempre con el tema de la fiscalidad internacional. Y con esto pasa lo mismo. ¿Qué es manipulación de mercado en el mundo de Twitter? ¿No? O sea, creo que es bastante complicado. Ese tío simplemente está dando su opinión. Pero claro, ¿quién es ese tío? ¿Qué poder tiene? ¿Qué tiene detrás? ¿Ha apostado en corto a la baja? Hombre, ya te lo digo yo que sí. Habla? Es decir, cuando dice que cuando Elon Musk anuncia que Tesla va a aceptar bitcoins que no tienen ninguna incidencia económica y de repente el bitcoin pega un petardazo, o sea, se me hace muy difícil pensar que Elon Musk no ha ganado miles de millones con esa operación. Se me hace muy difícil. Tiene el poder, el mercado se lo ha dado, ¿no? Este tipo de reacciones en cadena, el tener a este tipo de personajes como los nuevos gurús de la economía mundial, pues al final es lo que el mercado y es lo que la economía les ha dado, ¿no? Ese individualismo, esa inmediatez, esa rapidez, esa chulería incluso que tienen los nuevos líderes económicos como este, o los nuevos líderes de opinión económica como esta. Yo creo que es todo batalla cultural neoliberal que al final, y de mercado, que al final es lo que nos ha dado, ¿no? Porque no sé si me estoy adelantando ya a lo siguiente, pero dale. Algo que tenemos que reconocer, que es que los liberales y la derecha nos llevan años de distancia en el tema de la batalla cultural, ¿no? O sea, el cómo saber aprovechar este tipo de herramientas, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, pues cuando nacisteis vosotros o cuando gente así de este palo empezó a meterse en Twitch o tal, o a hacerse youtubers, o esta gente, el Cuellilargo y esta gente que son el grupo de tuiteros independientes, no recuerdo ahora el nombre que tienen, ¿no? Pero el mensaje era claro, esta gente nos lleva años de distancia, ¿no? Esta gente ya sabe moldear el discurso, ya sabe quitar la paja y saber a dónde tirar, ya sabe llamar nuestra atención para que perdamos el tiempo, ¿no? O sea, es como, yo creo que es toda una serie de herramientas a base de redes sociales y de este tipo de nuevos formatos de comunicación, etcétera, donde la derecha liberal va a saco, tiene las ideas muy claras y en la izquierda todavía vamos un poquito por detrás, ¿no? Siempre vamos un poquito a hay una cuestión, claro, tú ya, yo creo que has adelantado. Twitter ya es básicamente fuente también de noticias de por sí, hasta para los medios generalistas. Es decir, hombre, las grandes o pseudo grandes. Más allá de la producción misma que hacen los medios generalistas en Twitter, también la tertulia tiene su rotulillo abajo con todos los twitters significativos del día, que son seleccionados según el mensaje que quieren dar y que seguro de alguna manera, no digo que están coordinados, pero van hacia el camino de la información que se quiere transmitir. Y esto es evidentemente un cambio de la regla de comunicación y de información que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y la segunda parte, que creo que tú has explicado bastante bien, es la dificultad enorme que tiene el pensamiento alternativo heterodoxo en general a utilizar una herramienta que utiliza de fondo la ejemplificación del mensaje de una manera tan burda también a veces que le permite llegar, lo que te he dicho, ¿no? Separar la paja del grano y tirar. Tanto de así que además, y eso también lo he adelantado al principio, me ha gustado porque me siento, y con Iván también lo hemos comentado, me siento yo también así a veces, que parece que en rigor absoluto se supone que teníamos que tener sobre nosotros. Total. Que los neoliberales pueden poner un tuit de una liga sobre el tema, por ejemplo, los minarquistas con el tema de la regulación de precio de la mascarilla, pueden soltar la chorrada que le da la gana sin ningún tipo de problema. Y para nosotros, para poner una cosa más o menos bien dicha, tiene como que justificarlo con un tratado en dos tomos, ¿no? Pero eso demuestra que esa batalla la están ganando ellos. Entonces, bueno, que ha contado bien. Sí. Yo creo que en la izquierda, que esto es el mal endémico que tenemos en la izquierda, que también tendemos a criticarnos mucho entre nosotros, a estar vigilándonos constantemente. Entonces creo que eso ahora nos ha dado esta idea que acaba de comentar Pepe, ¿no? De que tenemos que hacerlo todo tan perfecto, que nos miramos, que no sé cuánto. Y encima yo, que a veces, que yo ahora estoy desenganchándome, pero yo soy un picado de contestar también a los que me entran, pues claro, al final hay veces... ¿Qué me ha pasado? Me ha pasado hoy me ha pasado, ¿no? Ayer pongo un tuit que yo me lo tomo a chorra. Espera, esto lo voy a poner, que es que tenemos unos medios aquí brutales, Yago, tío, según...
Vamos, no, al revés. Que lo voy a poner, Perdona, que es que estaba buscando el tweet. ¿Cuál? ¿Qué tweet? Para ponerlo. El de Coca-Cola y Cristiano Ronaldo, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Ostras! ¡Qué cabrito! Me has quitado la noticia chorra que quería del día para el final. Dale. Es que ha sido... O sea, yo pongo esto, yo veo que cae tal, lo pongo así, me pego unas risitas, ¿no? Lo pongo así como de cachondeo para apuntar un poco a la absurdez de que son los mercados bursátiles muchas veces. Pues ya tengo como a 30 tipos intentando explicarme que cuando se reparte dividendo hay un descuento y entonces Cristiano Ronaldo no tiene nada que ver. Y es como, a ver, vale, sí, hay un descuento, hay un tal. Y al final he acabado... No, es que ha habido hasta un medio, tampoco quiero darle más vueltas, pero ha habido un medio que ha escrito un artículo para intentar desmontar mi tweet. Y el mismo artículo, o sea, lo mismo que yo había dicho, luego lo ha publicado desde The Guardian hasta El País, Claro. hasta El Marca o hasta OK Diario. Y digo yo, joder, no hay gente a la que tirarle que me tienes que desmontar mi mierda de tweet que lo he hecho de cachondeo. Pues en eso, ¿no? Y al final he acabado gastando hoy una hora de que podía estar haciendo otras cosas en intentar demostrar que mi tweet tampoco iba tan desencaminado cuando era un tweet absurdo, ¿no? Entonces, pero esto como respecto un ejemplo, a esto, no quería... No, pero es que es súper ilustrativo lo que habéis comentado los dos, porque yo creo que en un primer momento hay ciertas corrientes de pensamiento económico que en la ciencia económica son muy marginales, ¿no? No solo las nuestras, pero también, por ejemplo, las austriacas, ¿no? La economía austriaca es un puntito dentro del universo económico de todas las corrientes. Es una economía, al final son economistas heterodoxos, o al menos lo eran, porque no son neoclásicos, ¿no? Y van en contra del marco neoclásico, pero sin embargo han sabido utilizar las redes de tal forma que son realmente hegemónicos y han podido lograr trasladar un mensaje que dentro de la ciencia económica es minoritario, lo han conseguido popularizar en términos hegemónicos. Y esto me lleva a la segunda cuestión de lo que estabais hablando. Este rigor que se pide y que muchas veces tú lo acabas de sufrir, ¿no? El rigor que se pide y que el nivel de exigencia en términos de rigor que tienen ciertas corrientes de pensamiento alternativas, como un universo ideológico como el nuestro, se pide porque a lo mejor el público que nos lee pide ese rigor. Mientras que la hegemonía cultural de la economía austriaca y de los liberales no piden ese rigor. El público al que se dirige, como no es el mismo, tiene otras características y piden otro tipo, o demandan otro tipo de discursos y no le piden lo que piden. O sea, no es por liarme, no sé si me estoy liando, pero lo que quiero decir es que los universos ideológicos a los cuales se dirigen ellos son diferentes a los nuestros y parece que les piden otras cosas, no rigor. No es que sean peores ni mejores, les piden otras cosas. Yo creo que, volviendo al tema de antes, yo creo que aquí es lo que he dicho, es una guerra cultural, ¿no? Sí. Entonces, en esa guerra cultural que llevamos décadas, la izquierda tendemos a hacer trincheras, a hacer guerrillas, a que cada uno esté con lo suyo y estemos casi más tal, y ellos saben que ellos lo que quieren son soldados que les sigan el rollo y que repitan como loros los que ellos dicen. Y entonces ajustan ese mensaje a eso, ¿no? Y incluso... la contraargumentación, o sea, siempre es lo mismo, ¿no? El tema de la inflación que estabais hablando antes, ¿no? Si yo le digo a alguien, y si alguien me habla del fantasma de la inflación, madre mía, el dinero, la maquinita del dinero, madre mía, qué locura, esto va a acabar como Venezuela. Tú le muestras el gráfico de la creación de dinero, digamos, de la inyección de dinero de la FED y del Banco Central Europeo desde el 2012 ahora, y ellos te dicen... Venezuela, Argentina, y ya está, y ahí se acaba el debate, y es que no hay mucho más, ¿no? Pero incluso con aquellos liberales pop, ¿no? Con estas figuras tuiteras, ¿no? Como puede ser Lacalle o Juan Rayo. Lacalle se pasa el día hablando de la inflación de Venezuela y de Argentina, pero no le saques de ahí, ¿no? Y entonces es como una simplificación del mensaje, que yo a veces también... me pregunto si no a la izquierda deberíamos tirar para ahí, ¿no? Si no deberíamos empezar a... Claro, esa es el siguiente paso. Claro. ¿Tú crees
que la simplificación, o sea, que, porque claro, Trump llega al poder por una utilización de las redes que posteriormente la izquierda no hegemoniza, no utiliza de la misma manera. De hecho, lo intentaron, pero no sucede, ¿no? Entonces, la simple mimética con cuestiones que tienen, con estrategias comunicativas en redes sociales que tienen éxito para la parte conservadora, ¿crees que puede funcionar? La simple mimética, es decir, la simplificación del mensaje de esa manera, yo no sé si tiene tanta digamos, importancia. O sea, yo entiendo lo que dices, ¿no? Que joder, sí. entra mejor el mensaje de esa forma, pero yo no sé si como el público al que se dirigen esos universos ideológicos son diferentes, a lo mejor la simple mímesis no es efectiva. Claro, pero también tendemos a decir que no es efectiva porque tenemos un público y tal, pero tampoco lo hemos probado tanto, ¿no? Vale. Y yo creo que también en las redes sociales también se ve, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hay veces pues que suelto una frase de estas y paso de contestar a los trolls, pero veo lo que le contestan seguidores míos por decirle a esos trolls, ¿no? Entonces también veo esas conversaciones como se ensalzan, en que también hay argumentación muy simplista por parte de la izquierda. Sí. Y, joder, al principio te marcas tú esa autoexigencia, a veces te entran ganas de decirle a alguien que te está defendiendo a ti de, bueno, tío, tampoco es tan así. Y otras veces que dices, pero ¿cómo voy a hacer esto si la derecha no lo hace ni lo hace? Hace el favor, hace el favor. Claro, yo mismo lo pienso y digo, pero ¿cómo voy a hacer esto? Anda, que se maten, que me defiendan, que defiendan la frase que he dicho yo. Aunque la frase que he dicho yo no haya sido lo más correcta, pero es que al final ves que a la derecha le funciona, ¿no? Luego, en cuanto a lo que hablas de las estrategias de Trump, claro, aquí hay un delicado. Estoy, por cierto, con el libro de Antisocial de Capitán Swing, una joya, la verdad. Bueno, empecé a leérmelo en las elecciones de Madrid, lo tuve que dejar porque veía que lo de Ayuso y ya no solo lo de Ayuso, sino lo de Alvise Pérez y toda esta gentuza es exactamente el calcado a la mierda que se estaba haciendo en Estados Unidos. Pero igual, de mala hostia, que lo he aparcado y ahora lo he vuelto a retomar. Y entonces, claro, yo creo que debemos simplificar el mensaje, debemos sacar vete a Somalia, ¿no? Porque allí no se pagan impuestos. Que parece una chorrada, que parece un mensaje, pero ¿cuántas veces nos han dicho a nosotros lo de vete a Cuba? ¿No? Y cuántas veces se acaba imponiendo ese mensaje de tanto repetir del vete a Cuba o del vete a Venezuela, ¿no? Pues oye, igual si no te gustan los impuestos, vete a Somalia, que allí no los cobran, pues igual es un mensaje que igual deberíamos empezar a repetir como proclama. Pero claro, lo que yo no quiero es que la izquierda caiga en ser un Alvise Pérez. Yo no quiero que empecemos a mentir, yo no quiero que empecemos a manipular. Claro, sí que creo que debemos simplificar y utilizar nuevas herramientas, los memes, la economía de otra manera, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay un trabajo por hacer. Muy importante el matiz final porque lo comparto bastante. Es decir, ejemplificar el mensaje para que sea un mensaje más útil no quiere decir mentir, porque esa es la segunda pata del discurso de la derecha o de algunos ámbitos que se mueven, ¿no? Un ejemplo concreto que también circula muchísimo por redes, porque las redes reproduce, es un catalizador de opinión pública, porque después va como una pelota enloquecida que va dando salto por un canal y el otro, y hasta los grupos de WhatsApp, pues el poder de Twitter también, ¿no? Esa capacidad de amplificar. El tema del dato del paro en España de Teodoro Herrera, que por la cuarta vez ha dicho los 6 millones, ¿no? Y por la cuarta vez la ministra de Economía, del Trabajo, vicepresidente del gobierno, ha tenido que contestarle otra vez con la cifra, otra vez con los datos, son datos públicos, pero que vamos, que esta práctica del mensaje falso, sí que entramos en un ámbito bastante más delicado y más complejo, donde creo que nosotros nunca tenemos que caer. Ahora nos tenemos que quitar por encima un poquito la arrogancia y la presunción hacia nosotros y hacia lo que son los actores, que un mensaje ejemplificado, un mensaje más sencillo, es malo por definición. Que pasa mucho. Que yo paso un montón de tiempo no solo a contestar a los trolls, sino a los míos, que me quieren matizar hasta las comas.
A ver, chaval, que lo entiendo perfectamente que tú te acabas de leer y acabas de dar macroeconomía 4, pero es que no se está tratando de esto cuando da un mensaje que relaciona, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional y la tasa de paro. Evidente que no son dos medidas que tienen que estar relacionadas, porque es lo que estoy criticando. Pero claro, evidente que hace falta también decir que el salario mínimo interprofesional en España en ese momento es una porquería. ¿Y cómo lo van a presentar? De esta manera. Pero el fuego amigo es tremendo también en los solares. Ya. Y ya cierro. Y pasa con 3 o 4 cosas básicas. Y ya lo hemos visto. Renta básica universal, trabajo garantizado. Salario mínimo interprofesional para arriba, no es el momento para subirlo. Cualquier tipo de medida, regulación de precio de alquiler, bueno, trabajo de incentivo. Se polariza y se fetichiza a tanto las medidas que hasta nosotros después perdemos un montón de tiempo en debates que son absurdos porque a problema complejo hay que dar soluciones complejas. Ya. Yo creo que ahí se entremezclan varios planos. Está el plano de la red social y de la dinámica concreta de Twitter, que es uno, ¿no? Y que, bueno, pues está recorrido por esa necesidad de los likes, de reconocimiento social y ese miedo que tenemos a la reprobación social que tenemos y que yo identifico con un espacio ideológico más afín a nosotros. Ese miedo absoluto a la reprobación social, a que te encuentren cualquier tipo de error, cuando hay otros economistas que sistemáticamente están, como estáis diciendo, mintiendo, ¿no? Entonces, ahí se entremezcla esa necesidad que tiene la gente, ya sea tu seguidor o de tu espacio ideológico o del contrario, de encontrar esa aprobación social, ¿no? Y ese eco mediático donde, bueno, pues tienes una forma de expresarte. Entonces, yo creo que eso son dinámicas, pero sí me gustaría llevar la cuestión hacia cómo se está modelando el debate económico en Twitter. Porque yo creo que es Twitter tiene una importancia fundamental a la hora de comunicar políticamente y eso tiene una incidencia en los resultados electorales. Es decir, hay elecciones que se ven modeladas por lo que está pasando en Twitter. La vida no es Twitter, pero es que a veces la vida sí es Twitter. La vida sí está en Twitter muchas veces. Y esto tiene un reflejo en la ciencia económica, o por lo menos en la actividad económica, ¿no? Os voy a poner los 25... Hay una web, ¿no? Ideas, ¿no? Esta donde es un repositorio básicamente de economía, de trabajos económicos, etcétera, etcétera. Y me gustaría ver con vosotros cuáles son los economistas con más seguidores, porque en función de eso, estos economistas son al final los que están generando debate económico y por tanto los que están influyendo en las decisiones políticas que tienen un componente económico. Y entonces, como ningún economista es neutro, ¿no? Todos pertenecen y todos tienen su ideología y sus tendencias políticas, creo que está modelando en buena medida el debate económico en Twitter. Vamos a ver si os parece, Yago comentando este listado como Eurovisión. Exactamente, vamos. 12 points. Miradlo, ahí lo tenéis, ¿no? El señor Krugman partiéndola, ¿eh? El señor Krugman partiéndola. A ver, Krugman es un economista primero en Nobel, es un economista muy importante, tiene unas grandes aportaciones en términos de economía internacional, pero es un economista mainstream, no es un economista heterodoxo. Medio, para que se sepa. ¿Perdón? Para que escuche el podcast, 4,5 millones de seguidores. O sea, 4,5 millones de seguidores. Multiplica por 9 al siguiente, ¿no? Que aparece en la lista. ¿Qué es? ¿Quién? Sala y Martí. Sala esto me ha dejado muy loco, la verdad. Yo es que a mí Sala Martí me tiene bloqueado desde hace un montón de años. ¿Qué dices? Bueno, pues un honor conocerte, Yago. Y te prometo que no sé, fue como un día que dije, uy, a este señor hace tiempo que no lo leo y tal, lo busqué y vi que me tenía bloqueado y no sé ni qué le dije, ¿sabes? Pero hace muchos años que me tiene bloqueado este señor. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que aquí, claro, ¿sabéis? Salió Martí muchas veces en España y en la televisión se le conoce por las chaquetas que llevaba, básicamente, ¿no? Sí. Chaqueta
chaqueta verde, Por su chaquetas de estilazo. vaca, por su estilazo. Pero sin Pero embargo, tiene más Sale Martí que Stiglitz. Esto me deja. Es Sí. brutal, es muchísimo más, ¿eh? tiene mucho A más mí me que. deja muy loco Sí, esto. sí. Y bueno, a ver, de los 4 o 5 que. Bueno, de los 3 primeros, claramente, ¿no? Digamos, el que activamente políticamente está siendo más progresista, digámoslo así, es Stiglitz, ¿no? Stiglitz, claro. El que más activo es, porque bueno, Paul Krugman al final es un autor, no sé cómo llamarlo, socialdemócrata estadounidense, llamémoslo así. Pero Xavier Sala y Martí es 100% neoclásico. Es 100% neoclásico. Es un autor que tiene sus grandes contribuciones en términos de crecimiento, la teoría del crecimiento. Tiene un librito que se estudia en todas las universidades del modelo de crecimiento de Solow, etcétera, etcétera. 100% neoclásico. Y claro, como es en Estados Unidos y buena parte de la ciencia económica se desarrolla en Estados Unidos porque las universidades pues son las más caras, pagan muy buenos salarios y atraen a las grandes cabezas de todo el mundo, modelan los debates que se están produciendo. Por eso está esta gente ahí, ¿no? Otra cuestión interesante de aquí. ¿Cuántos españoles hay aquí? Poquísimos. Vamos a buscar. Coño, te lo juro que yo he visto a gente. Miguel Ángel Bueno, Santos. perdón. Sala y Martí, ¿cómo lo consideramos? Catalán, él diría catalán. Vale, pues entonces nada. No, por eso pregunto. Sí, Voy a buscar claro. aquí que veo la lista mejor. No hay españoles. Tiene que haber. No lo hay. Luis Garicano, si no me equivoco, bastante por abajo. Sí, Garicano está al al 35, por ejemplo. Bueno, Garicano es que tiene. Antes de meterse a ser militante de Ciudadanos era un economista importante. Pero reproduciendo un pésimo argumentario. ¿Vale? ¿Cómo? Ser militante de Ciudadanos y reproduciendo un pésimo argumentario. O sea, de Ciudadanos también. Qué pena, por otro lado, ¿no? Podría aportar algo más al debate económico en Twitter y se limita a reproducir un argumentario político electoral. Eso también es lo que se hace. Tal cual, tal cual. Pero bueno, también. Oye, David Harvey está el 21. Mira. Quilicua, ¿lo habéis visto? Sí, señor. Harvey el 21. Harvey el 21. Harvey es geógrafo, realmente Sí, también. es geógrafo. Sí, es geógrafo, pero oye, el Capital lo leemos con David Harvey y lleva 27, 18 años leyendo el Capital con él. Esto ya tiene Eso es así. La cosa relevante de todo esto creo que confirma lo que Yago había adelantado antes como una impresión que no van a ganar. Están ganando por goleada también en Twitter. Total. La impresión inicial no es una impresión equivocada. Claro. Madre mía. Bueno, pues estos son los economistas más pues con más seguidores en Twitter y por tanto los que están moderando. ¿A quién? Al Branco, ¿no? Branco Milanovic. Sí, está, 27. Está, 27. Está. Hay dos, tres que merecen mucho. King Steve, el 43. Bueno. ¿Quién? King Steve. Sí, Steve King está también. Está también. Y está Piketty, ¿no? Está el 9. Sí, el Piketty estaba de los primeros, ¿eh? El 9. O sea, fíjate. Lo que pasa es que Sala y Martí le supera por mucho. No, parece un juego, pero es súper importante. Yo creo que eso es relevante. ¿El qué, perdona? ¿Por qué están tan ahí? En realidad, ¿por su recorrido académico o porque tienes altavoces potentísimos también en los medios generalistas, como el caso de muchos que están ahí? Bueno, yo creo que también juegas a la polémica, que esto es otro tema que si queréis entramos ahora, pero... exactamente, dale. Es que, la polémica, para mí el ejemplo más cutre, no sé si llamarle cutre, porque no sé si es cutre porque al final les sale bien, pero que tenemos en la economía española es el señor Juan Ramón Rayo, ¿no? O sea, un tipo que ahora ya se dedica a coger cualquier tema del día que sea polémico y hacerse un vídeo de YouTube, ¿no? Sí. 100 vídeos de YouTube que tienen miles de visualizaciones, sí. miles de visualizaciones, ¿no? Que a mí, para mí, me demuestra lo que comentaba antes, que esto es una batalla cultural, ya no se centran solo en temas puramente económicos, sino que intentan que la teoría neoliberal, por llamarlo de alguna manera, sea aplicada a
las polémicas, las problemáticas sociales que tengamos en ese momento y juegan a eso, juegan a subirse a la polémica, ¿no? Y esto funciona muy bien. Sí, Esto hay sí. que decir, ¿no? Que esto Sí. es abrir esos debates, aunque sean mensajes más simplistas, aunque sean formatos de te hago un vídeo de 3 minutos y te lo subo ya, rapidito, tal, y no sé cuánto, y te lo tuiteo ya, eso quieras que no, entra, ¿no? Y Y te han también funcionado muy bien, ¿no? Yago, los vídeos que has hecho sí que te han funcionado muy bien, ¿no? ¿Cuáles? ¿Los que he hecho Tú, yo? sí, lo has hecho, ¿no? Un par de vídeos últimamente Sí, por el salto. estamos haciendo unos vídeos en el salto, un poco meternos un poquito en En esto. eso. Y sí. Y de hecho ahora el salto, estamos de mudanza, nos mudamos a un local nuevo que vamos a tener estudio de grabación y nuestra idea es también tirar un poquito por aquí, ¿no? O Claro. sea, pues Bien. esto, hacer twitcheadas, entrevistas en directo y yo creo que lo que funciona, por lo menos lo que estoy viendo que le funciona a esta gente es eso, es ir al problema del día, ¿no? Al problema, ¿no? Y También que es en la izquierda verdad. hay gente, ahí en la izquierda hay mucha gente que escribe, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo no es de economía, pero que yo creo que hace lo mismo, es Maestre, ¿no? Antonio Maestre, de la polémica del día, te escribe un artículo que a veces son 5 párrafos como mucho, ¿sabes? Y la peta, y entra en el debate, Claro. y le entran los trolls, y él contesta alguno, y contesta tal, no sé qué, ¿no? O sea que Mira, esto que con estáis esto iba diciendo a lo que es decía al muy, muy principio, que no- importante. no tienes por qué estar en el top de esa lista Claro, por ser tan claro. buen economista. Bueno, sino de igual hecho- por entrar al trapo en todo. De hecho, es que aquí no sí. está Rayo, ¿no? Está Carlos Está Rodríguez Rayo. Brown, pero no está Rayo. No está Rayo y me extraña porque Rayo, ¿cuántos tiene el amigo Rayo? Pero ¿sabes por qué? Porque estos, muchos de ellos son economistas académicos. Esto es una página académica, Claro, ¿no? yo creo que hay como Ah. exactamente reconocimiento académico, Claro. es súper indicativo. Claro, Entonces, porque Rayo tiene 295.000. Ojo, cuidado, ¿eh? Sí, está clarísimo. Lo que pasa es Que que no, no ha ojo, seguido sí. una trayectoria académica, ha seguido una Claro. trayectoria personal, muy dentro de Algo muy coherente Claro. con su ideología, porque sí es cierto que, bueno, pues ha formado su grupo de seguidores, ha formado su red, ha formado su, bueno, su forma básicamente de financiarse la generación de esa ideología, ¿no? Entonces tiene un método muy particular y le ha Sí. funcionado, ¿no? No es Carlos Rodríguez Brown. Carlos Rodríguez Brown viene de la academia, de la Complutense, es un profesor histórico, digámoslo así, tiene muchas obras, en fin, tiene mucha trayectoria. Rayo no viene de la academia, no ha elegido estar en la academia, además, no ha querido estar en la academia y ha ido por otros derroteros. Para mí es un ejemplo claro de la batalla cultural, ¿no? Tal O sea, cual. Lo que Rayo ha dicho, ¿para qué voy a escribir papers? Es que me es puedo así. hacer vídeos, si me voy a hacer vídeos de 2 minutos todos los días y tengo a 100.000 chavales que van a decir, es que esto no es normal. Claro. Claro, lo dice Rayo. Y aquí es la siguiente cuestión. Fíjate que no es... Parece que voy yo adelantando las No, pues es los que temas. ni que tuvieras la escaleta, Yago, tronco. Digo yo, No, Perdona, pero perdona. no, hay una cuestión que es súper interesante en lo que estabas comentando y es, se meten en la actualidad y eso les pone en el centro de la agenda, sean o no sean relevantes lo que están diciendo, al fin y al cabo dan elementos de análisis y herramientas para comprender lo que está pasando. La factura de la luz. No me sirve un análisis prolijo, súper detallado y técnico acerca de la modificación de la factura de la luz, porque no sirve políticamente eso. Probablemente en términos académicos sea muy, muy potente, pero en términos de mensaje político no sirve. Sin embargo, un mensaje mucho más simple, sea el que tú estés dando, da lo mismo el mensaje, pero que entras dentro de la polémica, te hace ser identificado como referente de generación de argumentos. Y esto es muchas veces lo que no entendemos. Que no es tanto ser riguroso, que es estar sistemáticamente dando argumentos para entender lo que está ocurriendo, sean buenos o malos. Eso muchas veces nosotros en nuestro ámbito ideológico lo perdemos de vista y queremos, con el rigor de lo que estábamos hablando anteriormente, hacer un análisis que nos deje muy tranquilos en términos intelectuales, pero que no tenga ninguna potencia política o de mensaje, ¿no? Y esto es, yo creo que es
más allá de lo de la simplificación, que uniendo todos los elementos que hemos estado diciendo, yo creo que sale un análisis bastante majo. Pero además de lo de simplificar el mensaje, además de todo eso, es dar herramientas continuadas. Y esto es muchas veces lo que no nos ocurre, porque no hay recursos. Y sin embargo, hay muchos think tanks conservadores que tienen muchos recursos para estar sistemáticamente en la polémica dando argumentos de este tipo, ¿no? Y esto es lo que conforma muchas veces la generación de opinión. Sí. Mira, os voy a enseñar otra cosa. O sea, un ejemplo, y si igual hasta lo podrías buscar, Iván. A mí hay un ejemplo que ya me tiene fascinado porque es tan absurdo, pero da igual. Es el Club de los Viernes. Bueno. Póntela, Iván, por favor. O sea, son frases, además me hace algo muy gracioso que hacen, pero que ya es tan gracioso que al final digo, es que entrecomillan frases, pero no dicen de quién son. Y yo alguna vez intento buscarla y no son de nadie, son de ellos. Las entrecomillan como si fuera, ¿sabes? Entonces, se inventan un discurso, se inventan como dogmas, como mantras, como si existieran, como si fueran realidades. Y los cabrones no contestan nunca. No contestan nunca. De hecho, yo hasta llego a pensar que los tienen programados con TweetDeck. Tienen programados como 300 frases absurdas en el próximo mes y simplemente las sueltan y no hay nadie detrás de la cuenta. Pero ¿y no crees a lo mejor que lo hacen con predictor le van dando el predictor de palabras, como ya el algoritmo te va conociendo y te va sugiriendo palabras que ya has utilizado? Oye, es tan fácil como... Ahí lo tenemos, el Club de los Viernes, que por cierto, también está el Club de los Juernes, ¿eh? El Estado no va a... y predictor, ¿no? Exacto. Los impuestos no son para... Vamos a ver uno. Venga, aquí está, mira. No es cierto que los comunistas estén en contra de la propiedad privada. Están solo en contra de la propiedad privada de los demás. Ya está. Comunistas, propiedad privada, insulto y nada, cero argumentación. Ya está. Y así son. Mira. Entonces tú ves las respuestas a esta gente y esta gente es que es verdad, los comunistas solo quieren eso. Ya está, con que haya 3 que te repitan eso, pues ya has hecho tu semillita. Y ya has ido poniendo. Tal cual. También es verdad que está el Club de los Juernes. Que es muy que es la cuenta fake que yo hay veces que veo y tengo que comprobar si no es la cuenta fake, ¿no? Es que son frases tan absurdas que digo, a ver, ¿es la buena o es la fake? Porque... Bueno, pues mira, espera, a ver si encuentro el Club de los Juernes, porque es que esto va un poquito a pilas. Muy gracioso. Bueno, pues nada, no me sale, no pasa nada. Quería enseñaros también esto, que es un estudio de Bruegel del think tank. Hablando de think tanks, ¿no? Es que fíjate que hemos entrado en la época, estábamos en una época donde había actores políticos que eran muy importantes, entre otros los think tanks, había varios tipos de think tanks, los think tanks asociados a partidos políticos, los think tanks partisanos, como el Adam Smith Institute, por ejemplo, los think tanks de política económica, como FEDEA, por ejemplo. Y es verdad que siguen siendo muy relevantes, pero ha surgido Twitter y ha surgido otra forma de introducir el debate económico y ser relevante en términos económicos. Entonces, Bruegel Bruegel es uno de estos think tanks y lo que hace es estudiar de qué han hablado los economistas en 2019. Ya empezamos a preguntarnos, a decir, bueno, ¿y cómo saben estos señores de que han hablado todos los economistas en el mundo? Bueno, no lo saben, porque no van a hablar de eso, sino que toman la lista que acabamos de ver hace poquito, esta de los economistas más reputados con más... y miran de qué hablan ellos. Y aquí está... Que además lo harán con un análisis algorítmico que ni siquiera es que se lo leen. No. Eso es. Y aquí está... La nube de palabras... Esto es, y aquí está. El topic 0, Brexit. El topic 1, emisiones, cambio climático. El 2, tipo de interés, deuda, tal, no sé qué. Interesante esto. El 3, Trump, Estados Unidos, China, comercio. El 4 es muy interesante porque es simplemente de lo que han hablado los economistas, que son la investigación académica, ¿no? Pero es uno más de los... ¿Perdona? Sí. Eso es. Pero fíjate el 5.
Gender. Gender, woman. Aquí estamos ya en, claro, ¿de qué han hablado los economistas? Entre otras cosas, de lo que está pasando en el mundo. El 6. Wealth tax income. Wealth tax. Aquí tenemos. ¿Por qué? Porque estamos aquí el Zuckman, que por cierto, no sé si salía en la lista. Zuckman es otro de los grandes que utiliza ese Twitter, ¿no? Que utiliza, que es lo que decíamos. Tiene un gráfico que prácticamente se ha vuelto hegemónico, Viral. La gráfica esta. ¿no? Y la última. ¿Dale? Además, por ejemplo, yo es que soy súper fan de Zuckman. También utiliza un poco la gracia esta de... ¿Sabéis cuál es la solución a esta? Un impuesto a la riqueza. O sea, tiene tweets todos los días, ¿no? Que coge una noticia y simplemente dice esto. ¿Cuál es la solución a esto? Impuesto a la riqueza. Pero es que es todo el rato así. Lo mete. No sé si os acordáis en el plan, en el Green New Deal, ¿no? Green New Deal, que bueno, pues es un cambio de paradigma económico, donde se potencian ciertos sectores y tal. Pues ¿por qué no financiarlo con el Wealth Tax y así puedo hablar de mi tema? Y entonces escribió varios artículos del Wealth Tax y que está muy bien, ¿no? Pero que... Está muy bien, eres un crack en eso, pues lo metes. Y si para meterlo tienes que meter con tweets cortos, con ideas cortas, siendo demagógico, señalando a Jeff Bezos o a Elon Musk cada vez que suben sus acciones, ¿no? Y tal, pues lo hace. Zuckman lo hace y a mí me parece que está muy bien. Yo creo que al que final Zuckman... metes. Claro, Sí. lo que está diciendo es muy clave. Él tiene clarísimo cuál es el enemigo. O sea, cuál es el enemigo, cuál es el punto de presión, cuáles son los elementos que te permiten también estar en la ola del debate tuitero. ¿Cómo me garantizo de alguna manera que todos los izquierdosos, entre comillas, de Europa me den el retweet, me llegue a un número considerable? Tiene 40.000 seguidores, no tiene muchísimos si lo piensas en un determinado contexto, con los números que hemos visto brutales de los anteriores, pero tiene Twitter portentosos que llegan a un alcance importante. Por lo que está diciendo, mensaje sencillo, una base sólida de discurso donde él te da una solución y tener claro cuáles son los enemigos. Es que son los enemigos. Sí. El Elon Musk con su visión, el BEF. ¿Te parece? Bueno, es que, de hecho... Yo creo que más que... O sea, yo creo que el enemigo es el capital, es la acumulación de capital o es tal. Pero si tú le dices a la gente la acumulación de capital, el capital se queda así un poquito, pero si le enseñas una foto de Bezos y de Musk, lo entienden mejor, ¿no? Entonces, creo que es esa demagogia con la que también en la izquierda a veces tenemos miedo, o por lo menos algunos, hay otros que no, pero hay algunos que también tenemos a veces como el respeto a la demagogia y tal, pues también hay que perderla en cierto sentido para simplificar el mensaje, volviendo un poco de antes. Sí, no, total. Otra cosa que me parece interesante, bueno, os voy a poner el gráfico este, a ver si me carga, pero iba a poneros el gráfico de Zuckman. Como no me va a cargar, pues mira, sí está cargando. Venga, que lo pongo. Que es que mola mucho. Es la... Muy inteligente. La de los deciles de ese, efectivamente, ¿no? Ahí está. Que es básicamente el tipo efectivo a lo largo, el máximo. Bueno, no, es el tipo efectivo por tramos de renta, ¿no? Y entonces puedes ver desde 1950 dónde estaba el tipo efectivo más elevado para las rentas más altas y dónde está en 2018, ¿no? Bueno, solo este gráfico ya tiene tanta potencia económica y política detrás que solo este gráfico probablemente ha generado toda esa nube de puntos que hemos visto. Es decir, que esta persona es probable, bueno, no solo esta persona, ¿no? Esta persona, Piketty, en fin, Torslov, todos los que están alrededor de este equipo, están formando esa nubecita de puntos. Pero lo que quería decir... Oye, ha reasumido 8.500 páginas de Piketty en un GIF. Joder, macho, es que Piketty... Madre mía. Es maravilloso. Y tan maravilloso, porque es que no hay como de verdad desesperarse leyendo a Piketty, por favor, porque es como, pero ¿por qué no has hecho, ¿por qué no has hecho 5 libros? Publicas uno de lo que mola de este y luego publicas otros 4 cabritos de otras cosas. Bueno, es que a mí Piketty me parece que viene de los enciclopedistas franceses de Diderot, que recoge esa tradición y entonces básicamente tiene ese rollito dentro. Síntesis, a mí síntesis. Es total. Sintetizar a mí. Bueno,
lo que quería comentaros, joder, que al final cómo se está construyendo, fijaos cómo hemos ido de que Twitter es muy importante en términos de comunicación política, que la hegemonía de la derecha o de los conservadores está grandemente ejemplificada o ilustrada en esta red social, en Twitter, y en último, ahora estamos en de qué se ha hablado más en 2019 a través de esas cuentas de Twitter, que al final lo que estamos viendo es que la hegemonía de la economía neoliberal neoclásica, mejor dicho, dentro del campo académico, eso luego tiene una incidencia en términos de cuál es el mensaje económico que se está trasladando y, por tanto, cuáles son las políticas económicas que se están aplicando. Porque al final, si estáis viendo, la mayor parte de esos economistas son mainstream, por tanto, si están hablando de eso, si están hablando de cualquier tema, van a aplicar soluciones de esa corriente económica, y al final de lo que se construye el discurso económico que más cala, pues es conservador, ¿no? Si al final sucede todo esto, es bastante lógico que nos esté ganando la batalla cultural, chicos. Bueno, pues ya está. No. Da una meta chapa para riassumere, però Está genial, oye. Me parece perfecta. Total. Y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Quiero decir sobre este aspecto, pero no es el único. O sea, quiero decir, yo creo que sí hay consenso, ¿no? A mí me preocupa mucho cómo debatimos entre nosotros. Eso es. Vuelvo ahí. Y yo, no sé, Iago, tú te peleas mucho. Tú un par de veces también estás enzarzado conmigo. Pero va, pues normal, porque yo quería el papel. ¿Sí o qué? Me los he perdido esos. Nah, tontería. Yo quería el papel. ¿De qué fue, Pepe? ¿De fondos europeos o algo así, no? Sí, claro. Algo así, ¿no? Venga, vamos a ponerlo. Me encanta ese tema. Fondos europeos. Objetivamente no merece la pena, pero ahí era más sobre el papel. Es normal, él lo tiene que hacer. Y yo tengo que hacer lo mío, obviamente, pero que ojalá toda la encontrona fuera así. O sea, yo he llegado a ver conversaciones de verdad entre lo citamos, toca decirlo, la teoría monetaria moderna, la renta básica, que ni Gladiator, ¿sabes? Empiezan con ese tono muy tranquilo y después se van calentando y parece que, claro, que no hay manera, que no hay síntesis ahí. Pero ese problema lo tenemos. Hay que buscar contenedores para que nosotros podamos debatir, porque si no... Y el Salto lo intenta, por ejemplo. Eso es una experiencia que es interesante. Sí. Hombre, yo, fíjate, ahora que has dicho lo del Salto, que es que ha venido a nosotros, en el Salto, ayer, no sé si lo habéis visto, anunciamos que hemos cerrado los comentarios. O sea, no lo he visto, ahora, tío. No lo he visto. ¿Habéis cerrado los comentarios? Solo se va a poder comentar si te suscribes o si te das de alta dando un email. Con lo cual, ya desde ayer ya hemos tenido que bloquear un par de emails, porque encima los trolls, tal. Pero nos vamos a quitar bots, nos vamos a quitar gente que se dedica a ello, nos vamos a quitar gente que se mete solo a... O sea, te lo juro, yo desde esta medida yo me he resistido bastante dentro del Salto, porque a mí me gusta el debate y a mí también me gusta que si la sociedad es una mierda, se vea que la sociedad es una mierda, ¿no? Pero llegaba un momento que el nivel de odio, racismo, o sea, machismo, que llegaba a los comentarios del Salto, que al final, ayer cerramos. Ahora solo se puede tal y esperamos que esto sirva para esto, como digamos el eslogan que hemos hecho es adiós odio, hola debate, ¿no? O sea, ahora queremos que la gente se meta en el Salto a debatir de una manera sana, bien, tal, no sé qué, sin insultos, sin tal, y quitarnos bots, trolls y odio de encima, ¿no? Y yo creo que en Twitter es bastante complicado hacer esto, ¿no? Yo intento tal, yo no bloqueo, pero últimamente silencio, esto lo confieso a vosotros. Yo no he bloqueado nunca, no he bloqueado nunca a nadie en Twitter, pero ahora silencio ya, porque es como... Y les doy oportunidades a todos los trolls, pero al tercero que me dice Venezuela o algo así, la tercera vez que me lo dice ya, silenciado. Es como, no vas a aportar nada, ni siquiera un debate, silenciado. Pero a mí me cuesta no entrar, pero lo que decía Pepe, ¿no? Cómo encontrar esos lugares donde debatir y hacerlo de una manera pausada, creo que es uno de los porque es que además que tenemos, joder, decíamos que la vida no es Twitter, pero mucho de lo que pasa en la vida pasa en Twitter y al final se trasladan las grandes corrientes que atraviesan la sociedad, las patologías
que tiene la sociedad al final emergen también en Twitter, ¿no? Entonces, evidentemente, con la polarización política, el incremento de los mensajes, o sea, digamos, la hegemonía esta que estabais diciendo de la batalla cultural de la derecha, esto lo que significa básicamente es que hay más personas consumiendo ese tipo de argumentos y reproduciendo ese tipo de argumentos. Ese tipo de argumentos, como están basados en muchas ocasiones en mensajes misóginos, homófobos, racistas, clasistas, pues claro, se normalizan, pero son muy violentos. Entonces, evidentemente, cuando eso se reproduce en un debate normal y corriente, donde gente cree que está expresando una opinión, cuando en realidad lo que está expresando es una agresión a colectivos, pues al final es que es parte de la estrategia, ¿no? El aislamiento de este tipo de... Es decir, el aislamiento de estas personas es parte de la estrategia que tienen para ganar hegemonía cultural. Es decir, la necesidad de... Fíjate, ¿ves? No dejan que insultes a una persona negra. Fíjate, ¿no? Los correctos no dejan que hables de tal. Eso al final se hace autorreferencial y les hace aislarse. Victimismo. Es victimismo y al final aislar y buscar colectivo. Y el colectivo que encuentran es ese. Por tanto, esto también es una forma de ganar hegemonía cultural que nos obliga a nosotros a no querer escucharlo, porque es que son muy violentos. Pero al final lo que ocurre es que les estamos dejando el campo abierto. Efectivamente, ¿nos estamos yendo de tiempo o cómo va? Sí, como siempre. Vale. Ah, vale. Pero mola muchísimo el debate, Yago, o sea que... lo estaba pensando así como lo decías al principio y encima has dicho la palabra aislamiento, ¿no? En esto del crear debate, del tener ideas tal, no sé cuánto, yo personalmente también noto mucho el tema del aislamiento, porque yo antes tenía 2 asambleas a la semana mínimo, me iba a una presentación de un libro y luego me tomaba unas cañas con los que me encontraba, me iba a una charla de economía y me cruzaba con Iván, ¿sabes? O sea, que nos veíamos en sitios, que tenía sitios donde compartir, donde no sé qué, no sé cuánto. Entonces, el aislamiento, por un lado, a mí me influye en el que, por ejemplo, a la hora de escribir artículos no tengo las ideas tan refrescadas porque no encuentro estos espacios de debate que antes eran unas cañas después de una charla de economía o después de una presentación de un libro. Pero también está el lado que efectivamente ha dicho Iván, que a mí me preocupa un montón, que es el aislamiento de la gente, ¿no? Yo tengo un caso, digamos, personal, por llamarlo de alguna manera, un amigo de un amigo, ¿no? Un amigo de estos que tienes en Facebook y también lo tienes en Twitter y que tienes no sé cuánto, que es un chaval que lleva 4 años en paro. Y ya antes de esta época ya estaba en una ESO de ya jodido con el mundo, pero que en el último año y pico ha cogido una radicalización su mensaje brutal, ¿no? Y entonces yo veo ahí, claro, estás desempleado, estás en aislamiento y de repente y estás en redes sociales recibiendo odio, recibiendo esos mensajes neoliberales por un lado, esos neoliberales fascistas por otro lado, y al final esto es una amalgama de ideas que no debates, que al final crea una especie de ejército de gente con una de odio encima que influencian al final el mensaje general, ¿no? Exactamente. Y muchas veces te hacen pensar que los que tenemos ideas, digamos, no racistas, por llamarlo de alguna manera, pero que puedo aplicarlo con muchos adjetivos, somos casi los menos, ¿no? Cuando no creo que sea verdad. No, es que es al revés. Y luego, no. Claro, y luego este aislamiento, claro, este chaval igual antes salía con los colegas el fin de semana y soltaba una burrada, los colegas igual le decían, tío, te estás pasando, ¿no? Pero ahora, por un lado, tienen la justificación de que el tercer partido del país está diciendo esas burradas en el Congreso y los medios mainstream lo repiten sin parar, o sea que tienen la legitimación de que las burradas ya se pueden decir, ¿no? Y aparte se crea ese cosmos ahí esa caverna en las redes sociales que se están dando la gente la razón una vez unos a otros, ¿no? Entonces, creo que ya no es solo abrir sitios de debate, y el mensaje y todo lo que hemos comentado, sino empezar a romper ese individualismo, ¿no? Ese aislamiento, ¿no? Como ha dicho Iván, que tenemos muchas personas y que creo que nos está haciendo polarizarnos de una manera muy peligrosa. Total. Me parece que hemos cerrado de la mejor manera posible y estoy muy contento del cierre. Es decir, hemos empezado como a analizar una parte de la comunicación, un espacio
como si fuera algo aislado, que tiene un reflejo o una dinámica propia, y hemos acabado, yo creo, con una consideración que tiene que ver con lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando como sociedad, como comunidad. En Italia esto, lamentablemente, yo lo comprobé hace 3-4 años, un poquito con adelanto, cuando determinados discursos empiezan a entrar, aunque parcialmente, en el sentido común, la tenemos jodida. Y la vamos a tener jodida para intentar volver al punto de partida, si el punto de partida era un poquito mejor que el punto actual, ¿no? Pero esa es eso, y yo creo que es la clave, ¿no? Como nosotros no solo pensamos en el mensaje como tal, sino también en cómo nosotros construimos canales y dinámicas de mensaje que representen también la sociedad que queremos. Y creo que ese espacio que intentamos Iván y yo, el salto, mucho más sitios, mucho más ámbitos, tiran por ahí. Porque de la velocidad que hemos dicho al principio, que Iago ha subrayado al principio, donde se mueve Twitter como ejemplo, lo mejor que puede hacer son filtrar y comunicar, trasladar mensajes de odio, de miedo, porque funciona más. Porque llega a la tripa. Y lo primero es puntual que te llama la atención, ¿no? Pues Iago, ha sido un gustazo. Ha molado mucho, tío, Iago. Joder, de verdad, la pena es que nos tenemos que ir, porque yo seguía aquí, debatiendo. Mío. No, muchas gracias por el. Creo que han salido cosas muy interesantes y deberes, para todos. Muchas cosas exactamente interesantes y nos debemos otra que ya le hemos adelantada, a ver si Iván, yo sé que tiene mucho interés a adelantar, que vamos a tener un programa sobre un tema que hay que currarse, que el tema de la legalización de la droga. Yo tengo mucho interés, como que yo tengo, o sea, aquí, los que estamos aquí tenemos mucho interés en tener una sociedad mejor. Claro, digo, en el argumento y en el debate que se está dando y el trabajo que están haciendo desde el salto. No, brutal. Oye, el vídeo que habéis sacado. Y lo reivindicáis como debate político y económico, me parece súper relevante, porque el vídeo que ha salido hoy es una pasada. Os lo recomendamos. Gracias, la verdad que esa es la idea, ¿no? También el coger temas como que son más complejos e intentar hacer vídeos, ¿no? Imitar un poquito esto de la guerra cultural que hablábamos antes. Pues en el salto estamos a ver si pillamos otros formatos. Y bueno, lo que estáis haciendo tú con vosotros dos con Fake Economics también me parece un ejemplo perfecto. Twitch y YouTube están llenos de neoliberales y hacen falta espacios como este. Totalmente. Precarios, como siempre, porque la heterodoxia es un espacio de... No es... es un espacio de... muchos economistas heterodoxos son economistas y trabajan de heterodoxos, pero es que es militancia, al final, porque como hay tan pocos espacios, tienes que ir construyendo poquito a poco, hacerte socio del salto, por supuesto, como y ver este tipo de espacios y, en fin, cuesta muchísimo más. Pero nada, es lo que hay. Muchas gracias, Iago, tío, y nada, volvemos a vernos en prontito, te volvemos a liar si podemos, a ver si tienes libre para ese del cannabis y la economía del cannabis, ¿vale? Pero yo al del cannabis vengo a preguntarte a ti, que tú eres más experto que yo en esto, que yo lo sé, Iván. ¿De números? Eso. ¿De números? ¿De números? Los números. Se nos están adelantando todos. Es que es una barbaridad eso. Ya en los países americanos ya vimos casos increíbles. En Estados Unidos no te cuento. Marruecos hoy, ayer. Marruecos ha aprobado la regulación del cannabis medicinal. Es que se nos... Es que la cosa, o somos tontos o simplemente tenemos otro interés en juego y eso lo vamos a ahí nos sacamos un programa chulo, seguro. También. Venga, Iago, pues un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Metemos vídeo y nos despedimos, ¿vale? Un abrazo. Chao, tío. Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la All-time record on investments last year. The Soviet Union doesn't exist. Para hacer lo mismo que ha hecho Mariano Rajoy, yo creo que ya está Mariano Rajoy. Es el vecino. No, es el mercado, amigo. O sea, el que elige al alcalde. máquina. ¡Vas a excavar ya!
that created a large mass of people with no possible employment. I am Emilio Botín, chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because Bueno. Pues nada, aquí estamos, Pepe. Qué interesante ha sido el debate, de verdad. Al final, no sé, esto teníamos muchas dudas porque teníamos un poquito de pánico, ¿no? A nosotros nos saca de nuestro grafiquito, de nuestra tabla, de nuestras conversaciones teóricas, históricas. Era un tema complicado. Era un tema complejo. Tenemos la suerte, evidentemente, que Iago es un profesional del sector. Claro. Tiene su peso y sabe también, no solo de economía, sino de comunicación, y que a nosotros nos gusta también el tema. Entonces yo creo que ha salido una cosa interesante, porque al final el riesgo era simplemente, claro, hablar del medio como tal y poco más, ha salido más cosillas. Y un podcast que vamos a aconsejar mucho porque yo creo que hemos sacado idea y punto de partidas, ¿eh? Pues totalmente, y además es que hay una cuestión que me parece muy relevante y que muchas veces hablamos de la economía y de los debates económicos, pero no hablamos de los discursos que estructuran la generación de esas teorías. No hablamos de las fuerzas que sostienen o que fundamentan, las fuerzas políticas, de grupos sociales, intereses, que fundamentan cómo se construye la generación de discurso. Y este programa ha sido precisamente sobre eso, cómo se genera el discurso en economía, tratando una de las redes sociales más importantes en términos de comunicación política, que nos decían aquí, ¿por qué no? Que efectivamente es una de las redes más importantes donde mejor se manejan los tertulianos más que los académicos, ¿no? Hay un comentario que me parece bastante relevante, que yo creo que tiene parte de realidad. Dice que se ha quedado un programa muy 2011. Hay una diferencia sustancial. En 2011 hubiéramos hablado de la vanguardia de Twitter, ¿no? De cómo se habla ahora de Twitch sin ver cuál era el potencial de fondo y cómo esa herramienta se ha ido transformando. En el 2021 podemos hablar de lo que realmente Twitter es en ámbito económico, en ámbito político, en el debate general. Simplemente para dar una información. Y luego otra cosa, que la hegemonía cultural en 2011 ha cambiado de bando. Correcto. Entonces, claro, la cosa interesante no es tanto ver cómo es la herramienta o el ser guay para hablar de algo que ahora es moderno y que suena mejor, suena más millennial o generación Z, ¿no? Nosotros que además somos unos boomers, orgullosamente boomers. Proudly boomer. Sino que ver en una década, efectivamente, yo creo que sí que se ha en la última década un cambio de utilizo y una profundización del mismo, como ha sido una herramienta ya que va muchísimo más allá de lo que se comenta, de mucha gente que se enfada y se va, y es verdad, y es normal, y quizá tuvo una fase que casi parecía que tenía que desaparecer, pero estamos hablando de una herramienta que ha baneado un expresidente de los Estados Unidos de América, que básicamente es la fuente principal de casi todas las tertulias políticas de todos los países europeos. Bueno, es que no lo habéis dicho, tíos, pero no lo he querido comentar. Es que se hacen noticias únicamente, noticias enteras en periódicos generalistas a través de tweets. De un tweet. Porque los los actores políticos utilizan Twitter como medio de generación de esa posición política y porque saben que un tweet van a estar atentos los periodistas para reproducirlo y generar una noticia. Es que lo sabemos. Es que ahora mismo está incluido en términos de comunicación política, primero porque hay COVID, pero no llamas a una rueda de prensa. Es más eficaz poner un tuit porque sabes que eso va a tener una repercusión mediática concreta y van a sacar una noticia al menos, ¿no? Es que es brutal lo que ocurre. Pero bueno, pues nada. Oye, Pepe, no tengo noticia. Yo tampoco, tío, porque la noticia que teníamos que meter era la que ya la ha dicho Iago. Pero la podemos buscar. La voy a buscar, tío, la voy a buscar porque es que... Es que además lo que ha comentado ya me lo había visto justamente, yo me enteré de la noticia porque había leído su Twitter, ¿no? Capachao. No, pues lo ha contado antes más o menos Iago, ¿no? Pues que resulta que Cristiano, a ver si lo podemos ver. Le he dado al play. Brutal, ¿eh?
A lo mejor sale una... Espera, que no salga la publicidad, que no nos pagan. Espera. No, pero que lo que ha pasado básicamente es que Cristiano Ronaldo ha hecho algo. Pero que ahí se nos un debate, yo también quiero contribuir al respecto. A ver, Déjame la línea un poquito de Iago. Ahí está. Vamos a verlo. Bueno, ahí está, y básicamente Hostia, lo que ha pasado. Dice es... que. ¿Eh? Va, mércalo qua. Uf. Entonces se sienta, están ahí las botellas de Bravo, Coca-Cola, la mira de La fi- ojo y las quita. Bueno, no se puede ver porque no fula bien, pero vamos, básicamente las quita las botellas de Coca-Cola Y dice de beber enfrente agua, ¿no? y enseña una botella de agua sin marca y dice agua, no Coca-Cola. ¿No? Acto seguido, la capitalización bursátil, o sea, los precios de las acciones, el volumen total de acciones multiplicado por el precio, ¿no? La capitalización, ha caído casi 4.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, Yago lo que decía es que, bueno, esto es así, o sea, ha ocurrido eso y ha caído 4.000 millones. Y Yago lo que decía es que efectivamente cerraban, bueno, había reparto de dividendos y cuando hay reparto de dividendos, pues hay un descuento y se reduce. Bueno, sí, que es lo que tú quieras, pero la cuestión es que ese reparto de dividendos y esa cuestión que ocurre sistemáticamente en los mercados financieros cuando va a haber un reparto de dividendos se ha visto amplificado por un gestito de Ronaldo. Y digo una cosa más, que también en un comentario que me han hecho, que yo después he rebotado, no sé si es justo el Twitter de Iago o directamente del país, no me acuerdo, que ha rebotado, por cierto, un montonazo de páginas y ha sido una de las noticias que más he estado en Twitter por horas. Pero después gente me decía, bueno, pero él antes hacía la publicidad de la Pepsi. Y otro que me ha dicho, bueno, seguro es que por otra razón que tiene que ver, a ver si le pagaba la pasta a la Coca-Cola si no lo hacía. Bien, a mí me interesa lo justo de la intencionalidad. A mí me interesan dos cosas. Uno, destacar la responsabilidad social que tienen determinados actores sociales, deportivos, en general, opinion maker de verdad. Cristiano Ronaldo, hablando de Twitter, es uno de los primeros 10, si no me equivoco, en el mundo como con seguidores, para decir el mensaje que transmite, y más allá de la intencionalidad, da un mensaje bastante claro que se refiere a un aspecto bastante relevante de la salud pública, que es el tema del consumo de determinado tipo de bebida con respecto al utilizo de agua. Hombre, a ver, es que es un deportista y es que es lo tenemos que coger. Claro. O sea, si es que tal cual. Lo raro es que no lo hagan sistemáticamente. Correcto. Lo raro es que no... Y efectivamente, es una respuesta que el Twitter que he puesto yo, que era minimal, pero que yo creo que es relevante. Y eso ocurrió, y voy a contar el ejemplo, ojalá algo así con la casa de apuestas. Es decir, ojalá jugadores que digan que no se van a poner la camiseta, nos mandan la rueda de prensa porque hay la casa de apuestas o en la camiseta o detrás. Existe un caso, y existe en la Liga Española, que es el caso de Canute, que es de religión musulmana, que evidentemente decidió no jugar sino con la camiseta del Sevilla, y le taparon solo a él por lo menos un par de años el eslogan que era la famosa casa de apuesta inglesa. Es decir, con tema tan sensible, la presión social sobre los deportistas, sobre determinado tema, es necesaria y obligatoria, y ellos tienen que asumir su papel. Y en ese caso, Cristiano, a mí me cae regular, pero tengo que reconocer que el gesto es potente en vez de ser su rayado. Y si la pierde 4.000 millones, de los cuales 2.000 millones por Cristiano Ronaldo, pues ¿qué quiera que le diga? Me alegro. Tal cual, no, pero bueno, y además es que... Uy, ¿estamos? ¿O se ha parado esto? Estamos, ¿no? ¿Me oyes, Pepe? A ver. Seguro que estamos. Ahí estamos. ¿Me oyes o no me oyes, Pepe? Yo te oigo, no te veo. Que eso sí que sufro, no verte. Lo sé, Pepe, tío. Si es que... La verdad es que... a ver... No. Ahora sí. ¿Sí me ves?
pequeñísimo. Pequeñísimo. Se ve en la esquinita de la imagen. Ahí, ¿no? Ahí, ahora bien. Dale, Que... sí, ¿qué quería decir? Es que se me ha ido lo que quería decir. La responsabilidad social de... sí, no, bueno, decían, justo Juan, decía que Pogba también hizo esto, ¿no? Pero Pogba también lo hizo precisamente por eso, porque había... Es que, a ver... Pogba es musulmán y le ponen una botella de Heineken enfrente. Es como, a ver... Pero bueno... Cuidado, y bueno, y la retira, ¿no? Pero que luego pensando digo, joder, retiras la botella de Heineken, pero dejas la de Coca-Cola, porque la de Heineken está en contra de tu religión, pero la de la Coca-Cola no está en contra de tus principios éticos de deportista, que me sorprende muchísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que creo que, bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Que hay muchas cuestiones en el deporte, este es un gesto nimio, pero sí que muestra, como tú decías, la potencia que tiene esta gente. O cuando le preguntan a Nadal, ¿no? Cuando le preguntan a Nadal acerca de la diferencia salarial con una mujer, en lugar de chinarse y de responder de esa manera, pues hombre, puede responder de otra forma y sería un orgullo para toda España que Nadal estuviera defendiendo posiciones normales. Cuando le preguntan a Figo de impuestos, ¿sabes? Bueno, pero a Figo, ¿por qué le preguntan? Para empezar. Eso es una empezar. Dos, pero lo que está diciendo tú es completamente irrelevante. Pero mira tú, también en este caso, en parte, hemos visto algo que hemos comentado con Iago del tema de la economía en Twitter previamente, que somos pesados. Quiero decir que también con un tema como esto, el fuego amigo de, bueno, Cristiano lo haría porque si le pagan lo haría, pues un payaso da igual, no importa, porque en realidad tiene un doble sentido. Pues vamos al mensaje sencillo y básico, cogido. Una botellita de Coca-Cola, una multinacional que se puede permitir cualquier cosa hasta cambiar el traje a Papá Noel, porque ha sido así, y hace un gesto y dice que no es buena por la salud, que tiene que beber agua. Yo me quedo con el gesto. Iván, me ha encantado. Oye, ha sido muy guay. Seguimos, Pepe. ¿Vale? Cortamos emisión, ponemos vídeo... Los 10 minutos tenemos que sufrir siempre, ¿no? Somos como Italia jugando a fútbol. Sí, ¿no? Esto es... En fin, menos mal que hay censura, porque si no, la que se hubiera escuchado, ¿qué? Pepe? El periodo 3-4 minutos... ¿Cómo? Bastante. He tenido 3-4 minutos la fase previa de volver con Iván, que ha sido como un confesional. Pero no previamente un confesional de la Iglesia Católica. ¿Vale? Exactamente, ha sido... No, justo de eso no, precisamente, ¿no? Pero bueno, sí. Más que justificado, ¿eh? Me he cabreado un poquito, pero es que... Un abrazo, muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos, nos vemos la semana que viene. Fake Economía, difundir el mensaje. Chao, chao. Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. All-time record on investment this last year. The Soviet Union doesn't exist. Para hacer lo mismo que ha hecho Mariano Rajoy, yo creo que ya está Mariano Rajoy muerto. Es el vecino. No, eso es el mercado, amigo. O sea, El que elige al alcalde. vuelta a hacer máquinas. Vais a excavar ya. That created a large mass of people with no possible employment. Hayan Emilio Botín, Sherman o Banco Santander. If you are here tonight, it is because